Buenos días. La palabra de Dios nos lleva al libro de Éxodo. Comenzamos hoy Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 14. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se manifiesta a través de esta palabra hoy? Él estuvo, está y seguirá estando en control. Lo que para mí es una parte de mi historia, para Dios es su plan continuo, irrevocable y perfecto para mí. Amén. Él es fiel y sus promesas permanecen generación tras generación. Estos primeros versos del libro del Éxodo contienen 430 años de historia. Escuché a un predicador decir sobre este libro que nada se inicia ni se acaba en este libro. Y esto es muy cierto. ¿Sabes que el primer versículo de nuestra porción de hoy inicia originalmente, es decir, en el texto hebreo, con la conjunción y? Es decir, que inicia con "y estos son los nombres". Esto nos marca y subraya que el Éxodo es la continuidad del libro de Génesis, el cual termina con una familia con una posición crucial en el plan eterno de Dios y su migración a Egipto, lo que da el nombre justamente a nuestro libro de hoy, Éxodo. En Éxodo, Dios continúa escribiendo con puño y letra un proyecto, un proyecto eterno para los suyos. Debemos tener esto en mente cuando seamos atacados por pensamientos de temor sobre los acontecimientos actuales. Dios sigue en control. Dios sigue en control y así lo seguirá. Bien, dice la porción que murió José y sus hermanos y toda aquella generación. Y en medio de ellos se confirmaba esta promesa preciosa de Dios, de que su pueblo se multiplicaría como la arena del mar, porque dice que crecía y crecía el número del pueblo de los hebreos, lo cual se hace real. Y a mí me hace pensar que los hombres y las generaciones cambian, pero las promesas del Señor son fieles y permanentes. Aleluya. Gracias, Señor. Definitivamente tú y yo necesitamos recordar esto hoy. Este nuevo faraón, dice la Escritura, no había conocido a José. Esto no significa que este faraón desconociera la significativa historia de este particular pueblo, sino que no reconoció ninguna deuda con este José, tan loable para todos, fiel instrumento en las manos del único y poderoso Dios. El original hebreo traduce esta expresión de que el faraón no conoció a José. Entre la frase y el faraón no conoció a José, en hebreo existe una preposición que no tenemos en el idioma castellano, en el idioma español, pero se asemeja al término que nosotros usamos despectivamente para decir tal cosa o tal persona, es decir, desvalorizando y sin ninguna consideración por este José. El texto original dice que este faraón no conoció al tal José y sus descendientes. Pero en realidad no deberíamos preocuparnos por esto. En todo caso, sí debería preocupar que entre el pueblo al que perteneció José, aquella nueva generación, tampoco hubiera memoria. Este pueblo crecía, pero solamente crecía numéricamente, espiritualmente no lo hacía. ¿Qué había pasado? ¿Acaso los padres de estos habían olvidado su responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y su plan para su pueblo?
lo cual nos debería hacer recapacitar a nosotros. ¿Sabes? Las nuevas generaciones seguirán viniendo. Y lamentablemente siempre habrá alguna que no haya oído hablar del Señor Jesucristo. Es necesario que, teniendo en cuenta esta porción, nos propongamos hoy y cada día recordar a los que tenemos hoy a nuestro lado, nuestros hijos, nietos, sobrinos, etc., lo fiel que ha sido y sigue siendo nuestro Dios, su plan y obra a favor nuestro, sus promesas, las cuales son permanentes y nos mantendrán a salvo y preparados para las batallas que deban enfrentar. La peor batalla que puede enfrentar una persona y a la que irá totalmente vencido es la ignorancia. Sí, mi hermano, preocupémonos de estudiar, leer y reflexionar en la palabra de Dios cada día, haciendo eco de ella a quienes nos rodean, porque ignorarla y olvidarla será un arma que el enemigo usará a su favor, como lo hizo este faraón. Nuestro enemigo, el diablo, sabe y no desconoce nuestra historia y el plan eterno de Dios, y usará nuestra ignorancia de este plan, nuestra ignorancia de lo que Dios es, y aún peor, usará nuestra indiferencia de ella para su conveniencia, y sus planes de destrucción de nuestras almas se harán reales. Al igual que el faraón someterá al pueblo de Dios a la esclavitud, sí, igualmente que Él. ¿Y a qué esclavitud puede someternos hoy el enemigo? Pondrá pesadas cargas que poco a poco se harán difíciles de soportar. Oh, si aquella generación hubiera tenido a flor de labios las promesas del poderoso Dios, pero tuvieron que sufrir antes de recordar y reconocer a Dios. ¿Qué hay de nosotros hoy? Estamos a tiempo. Que no nos pase, ni a nosotros, ni a los que vendrán. Las circunstancias en este mundo siempre estarán cambiando, pero Dios permanece fiel y siempre será así. Dios en su misericordia siempre estuvo allí para auxiliarlos, pero ¿por qué tuvieron que sufrir? Definitivamente, esto fue por permitirse olvidar. ¿Estás permitiéndote olvidar? ¿Estás dejando que esto tome lugar en tu vida? ¿Cuáles son aquellos yugos, aquellos aspectos de la vida que están pesando sobre ti? Vuélvete a Dios, aférrate a Él, deja todo en sus manos. Pensé en esto profundamente en esta mañana, y cuando una de mis hijas se levantó le pregunté si ella recordaba cuando de pequeñas yo les contaba historias de la Biblia y oraba con ellas cuando estaban en sus camas antes de dormir. A lo que mi hija respondió: sí, mamá. Y también recuerdo cuando dejabas la grabadora prendida con los cassettes de la Biblia en audio, y nos dormíamos escuchando. Esto último que ella me contó y me dijo me maravilló, porque ella era muy pequeña y no creí que también lo recordara. Me emocioné y di gracias a Dios por su fidelidad. Dije: gracias, Señor, por haber hecho esto en mi vida y en la vida de mis hijas. Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo hoy para que las promesas del Señor sigan perennes en la vida de los que vienen, en las generaciones que vendrán? No dejes que la palabra de Dios y tu experiencia con Él sean olvidadas. Lee con tus hijos la Biblia, ora con ellos, no importa la edad que tengan. Despiértalos el domingo para ir a la iglesia, llévalos a la clase bíblica, porque así los estarás preparando para hacer frente a un mundo que no se detiene y cambia constantemente, pero el cual no podrá contra las permanentes y fieles promesas de nuestro sabio Dios. Quiero dejarte un texto que para mí ha sido de mucha fortaleza. Cuando he querido bajar los brazos en esto de
del desánimo, de la rutina diaria, de la falta de tiempo para dedicar tiempo a leer la palabra o a orar con mis hijas. No dejes que esto suceda, dice 2 de Timoteo 1:5. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. El apóstol podía reconocer en Timoteo que no olvidaba, porque había personas responsables que habían traído la historia de la salvación durante toda su niñez, grabándola con puño y letra en su vida y en su corazón, y por eso reconocía esta fidelidad también en Timoteo. Oh Señor, yo digo amén a esto en nuestras vidas y en nuestras futuras generaciones. Que no haya olvido de tu fidelidad, para que pueda haber grandes victorias en nosotros y en los que vendrán. Amén.